Buenos días tengan todos. Vamos a estar en este tiempo para compartir la palabra de Dios. Yo quiero aprovechar en esta hora, quiero agradecer al pastor Pablo Araque por este privilegio de estar reunidos para compartir la palabra de Dios con todos ustedes allí en la comunidad cristiana para la familia en la ciudad de Turmero. Yo soy Roberto Arias, yo hace ya un tiempo, ya no quiero ni saber cuántos años pasaron, cuando fui a la iglesia de El Salvador por primera vez, por allá en noviembre del año 1991, mi primer profesor de escuela dominical fue Pablo. Y eso para mí fue impactante, ¿no? Tener un profesor de escuela dominical. Yo tenía apenas 13 años en aquella época. Pablo era joven y se le veía la pasión por enseñar, una persona que realmente tenemos una gran amistad desde entonces. Recuerdo una vez en los jóvenes, hace mucho tiempo, hubo una competencia de 1 Corintios, pidieron que Pablo fuera el líder del grupo y lo que dijo fue que él quería que yo fuera parte de él junto con mi hermano en aquel momento. Fue un momento bueno, no hubo esa competencia, pero fue un momento agradable. Lupe, su esposa, la hermana Lupe, por otro lado, fue mi profesora de catecúmenos para bautismo. Lo que yo sé de doctrina son dos personas que invirtieron en la parte de doctrina, el hermano Parapar y la hermana Lupe. Entonces, ellos dos han sido para mí personas claves en mi vida ministerial. Luego tuve el privilegio de dar clase con Pablo en la sala de adolescentes en la iglesia de El Salvador por mucho tiempo. Entonces así ha sido una gran alegría compartir con Pablo una buena parte de mi vida como cristiano, parte de mi desarrollo ministerial, escuchar a Pablo. Me acuerdo de Oriana y de Pablo Jr. cuando eran pequeños. Oriana abrazaba la pierna de su papá cuando Pablo iba a decir algo. Pablo estaba pequeño y es una felicidad enorme estar aquí con ustedes. Desde aquí, desde Brasil, ¿quién diría, no? Tan lejos y al mismo tiempo tan cerca. Yo vivo en la ciudad de Vicas, en lo que es llamada la zona de mata, donde está la Mata Atlántica, un gran bosque que se extiende a lo largo del litoral brasileño. Vivo allí, vivo entre dos ciudades importantes, entre tres ciudades importantes, entre Río de Janeiro, Juiz de Fora y Belo Horizonte. Para quien se acuerda un poco de Belo Horizonte, el Mundial de Brasil fue aquel lugar donde en esa ciudad fue donde Alemania le endosó 7 goles a Brasil, fue en Belo Horizonte. Pero no hablemos de esas cosas. Como ya dije, es un momento muy alegre estar aquí, es un momento que para mí es un momento de mucha felicidad. Cuando Pablo me pidió que predicara hoy, no tenía como decirle que no, solo fue cuadrar las fechas y por eso estamos aquí reunidos. Entonces, ¿para qué seguir hablando de tantas cosas? Vamos al momento que nos interesa, vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 y 20. Bueno, como ustedes saben, un momento, aquí un paréntesis, ¿cómo no ser aragüeño y no ir por los Tigres de Aragua? O sea, es una cosa así, no se puede, ¿no? Soy tigrero y bueno, soy tigrero con mucho amor. Es el equipo de la vida, ¿no es? Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versos 17 al 20. Y ahí vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tener ese momento para meditar en esta hora sobre el ministerio de la reconciliación. Es un texto bien conocido, principalmente si eres joven y perteneciste a la juventud de embajadores de Cristo. Sabes que segunda de Corintios 5:20 te los debes saber de memoria. Pero vamos a comenzar desde el verso 17. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Y así como estamos en este momento, vamos a orarte en este momento para orar, agradecer a Dios por este momento maravilloso de compartir la palabra de Dios con ustedes. Señor, muchas gracias en esta mañana porque nos permites estar juntos en la distancia, Dios, aquí en Brasil, allá en Turmero, donde podemos estar juntos con mi iglesia para compartir de la palabra de Dios. Yo oro, Dios, para que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a hablar de algunos aspectos. Yo quiero dividir este texto por los versículos que leímos. Y quiero comenzar por el versículo 17. Versículo 17, Pablo dice que justamente que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. A mí me gusta mucho ese texto y me gusta juntarlo con Romanos capítulo 8, cuando Pablo, en los versículos 15 al 17, cuando Pablo habla que nosotros no tenemos más el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y justamente la idea de la adopción es lo que nos da sentido y entendimiento a esta parte de 2 Corintios 5, 17. ¿Por qué? Porque veamos lo siguiente. Nosotros somos, y Pablo lo dice, una nueva criatura. No somos un objeto remodelado. Al contrario, somos transformados. Pensemos en la imagen del alfarero en Jeremías capítulo 18, cuando el alfarero comienza a trabajar en el barro, crea una imagen, una jarra, una vasija, y ella entonces no agarra la forma que él quiere. La Biblia dice que el alfarero entonces destruye aquello y lo vuelve a hacer de acuerdo con aquello que el alfarero consideraba que era lo mejor. Y Dios justamente cuando nos forma, Él nos forma a su imagen, y para formarnos a su imagen, Él coloca su espíritu en nuestras vidas. Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, aquello que Jesús le habló a Nicodemos, el nuevo nacimiento, o lo que se conoce como la regeneración. Somos transformados. No es simplemente una cosa de cambiar momentáneamente la vida o una transformación superficial de vida. Al contrario, es una transformación profunda. Somos transformados, nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado, entonces vuelve a vivir por la acción del Espíritu de Dios, a través, claro, del arrepentimiento, de la fe, del creer en Cristo. Y en ese momento, Efesios capítulo 1 dice que una vez que hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra redención. Esta nueva vida, como yo dije anteriormente, y usé Romanos capítulo 8, es el resultado de nuestra adopción. ¿Por qué? Porque cuando somos adoptados, Dios coloca en nosotros, Dios nos da una nueva vida, una nueva relación. Dejamos de ser, como dice Efesios capítulo 2, enemigos de Dios y pasamos a tornarnos hijos de Dios. Romanos capítulo 5 va a decir eso también, va a decir que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio vida. Y una cosa importantísima que Pablo dice es que Dios nos ama con amor eterno. Vamos para ese versículo. Ese versículo es maravilloso, pero todavía no he podido memorizarlo. Romanos capítulo 5. Quiero leérselos porque el texto es muy, muy maravilloso. Aquí está. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra clave de esta predicación es la reconciliación, el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Entonces, nuestro pasado no nos condena más. ¿Por qué? Porque cuando fuimos adoptados, todo lo que era pasado quedó para atrás. Miqueas dice, Dios diciendo por medio de Miqueas, que Dios lanzó en lo profundo de la mar nuestros pecados. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Dios no nos ve más como éramos antes. Dios nos ve con los ojos de Cristo, con aquello que nosotros somos, santos
y amados del Señor. Dios nos ve en Cristo y cuando nos ve en Cristo, Él ve la perfección de la obra de Cristo en nuestras vidas. Somos libres del poder del pecado, somos libres del poder condenatorio de la ley, vivimos bajo la ley del Espíritu. Eso es Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. No hay condenación. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Amado hermano, no hay cómo estar presos a maldiciones del pasado. Eso no existe para un cristiano. Nosotros estamos libres por la obra de Jesús, libres por su obra completa, eterna, maravillosa del Calvario. No tenemos cómo vivir amarrados al pasado. No existe pasado para nosotros. Hay una nueva vida, un nuevo orden, una nueva realidad, la realidad de hijos de Dios. Y esa es la realidad que nosotros vivimos como resultado de la obra suficiente y completa de Jesús en la cruz. Por causa de su sacrificio en la cruz obtenemos todo, el perdón, la reconciliación, el amor de Dios. Por causa de su misericordia, Jesús pagó el precio de nuestras iniquidades. Y porque Él es el único soberano, Señor de los señores y Rey de reyes, nosotros somos ciudadanos del cielo. Apocalipsis capítulo 5, en aquel cántico, dicen: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, linaje, nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hemos sido transformados al punto de ser parte del reino de Dios, de que seamos sacerdotes del Señor. Tenemos la vida de Cristo. Nada del pasado nos influencia hoy. Tenemos la vida de Jesús. Nueva criatura, nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Y eso viene por causa justamente de Cristo Jesús, de la obra maravillosa de Jesús. Vemos eso en el versículo 18, cuando dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A partir del versículo 18, Pablo va a enfocar el ministerio de la reconciliación de Dios en Cristo y al mismo tiempo el ministerio que Él nos da de reconciliación. Pero esa segunda parte yo la voy a dejar para el final. Yo quiero ahorita enfocar justamente en Dios y Cristo. Es imposible que nosotros buscáramos la reconciliación. Eso fue algo que Dios hizo. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Adán y Eva pecaron contra Dios y la Biblia dice que ellos cosieron hojas de higuera y se escondieron. Fue Dios quien buscó a Adán y Eva. Fue Dios quien ofreció el primer sacrificio para vestirlos con pieles de animales. Fue Dios quien enseñó a Adán y Eva que el salario del pecado era la muerte y que ciertamente el día que Adán pecó, murió alguien, un sustituto, fue aquel animal que lo vistió. Entonces sí, Adán vio la muerte por causa de su pecado y Dios instituye entonces el sacrificio que va a sustituir penalmente la vida del hombre y que alguien inocente tiene que morir entonces por el culpable. Y eso nos lleva al Cordero de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. La reconciliación que Dios hizo involucra el pago de nuestra pena. Por eso Dios envió a Jesús como Redentor, alguien que paga el precio de nuestro rescate, y como propiciación, aquel que nos sustituye penalmente. El precio de nuestro pecado era muy alto, porque la única solución que había era vivir eternamente bajo la ira de Dios. Y eso es lo que la Biblia va a mostrar. Nosotros éramos llamados hijos de la ira, como dice Efesios. Pero esa palabra reconciliación que Pablo usa aquí en este verso, cuando dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, el diccionario Vine toma esa palabra en el griego y lo traduce y lo explica, mejor dicho, como primariamente un intercambio. Denota entonces un cambio en una de las partes, inducida por la acción de la otra. La reconciliación es lo que Dios lleva a cabo, ejerciendo su gracia hacia el hombre pecador en base a la muerte de Cristo en sacrificio de propiciación bajo el juicio debido al pecado. Porque Cristo toma nuestro lugar y
y paga el castigo que era nuestro, podemos ser reconciliados por Dios. Si Cristo no hubiera muerto, jamás habría reconciliación con Dios. Estaríamos para siempre perdidos. Y por eso es que Pablo dice que procede de Dios. Recordamos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre envía a Jesús para que Jesús muera por nuestros pecados. Y también sabemos que Jesús se ofrece voluntariamente por nosotros. Y cuando entendemos eso, justamente con lo que Pablo dice, vemos que la reconciliación es un acto de Dios. Es un acto que nace del corazón de Dios, no viene de nosotros. La salvación no es una obra nuestra, la salvación es una obra de Cristo, una obra poderosa, una obra eterna, porque nace en la eternidad, antes que el hombre pecara, como dice Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces somos reconciliados por ese sacrificio. Y lo interesante es que cuando Pablo dice, quien nos reconcilió consigo mismo, ese reconcilió para nosotros es pasado, pero para los lectores de aquella época era algo más que un pasado. La forma como está conjugada la palabra reconciliación se refiere a un evento histórico puntual que afecta a partir de allí todo lo que sucede en el futuro. La reconciliación de Dios es una reconciliación eterna, es un momento histórico, la cruz, la muerte de Jesús cuando Él extendido allí dice, está consumado. En ese momento de la consumación de nuestra culpa por causa de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, nosotros alcanzamos la reconciliación eterna con Dios. Por eso es que Jesús dice, el que a mí viene, nunca lo lanzaré afuera. Esa es nuestra seguridad, la seguridad del sacrificio de Jesús, la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos empuja a una vida de santidad y obediencia, a seguir las Escrituras, a tener comunión con el Padre. Por eso es que Pablo lo llama el ministerio de la reconciliación. Es una diaconía, es un servicio que Dios hizo por nosotros. Porque fue Dios quien vino. Filipenses capítulo 2 va a decir eso. Jesús se humilló a sí mismo, se hizo como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese servicio de Jesús fue hecho por amor a nosotros, para que el juicio de Dios fuese pago. La cruz, más que un acto de amor, es un acto de justicia. Es la justicia de Dios siendo satisfecha. Es el castigo que era nuestro, siendo llevado por Jesús para que alcanzásemos la vida eterna. Y eso nos lleva entonces al versículo 19, cuando dice que, y Pablo explica entonces el ministerio de la reconciliación, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es interesante. Cuando Pablo dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nosotros podemos ver allí que Dios no ve calidad o cantidad de pecado para salvar a alguien. Dios no ve a alguien como muy pecador que no merezca salvación o a alguien que es poco pecador que parece que pudiera alcanzarla por sí mismo. En realidad, más que cantidad o calidad, lo que nos aparta de Dios es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores y somos pecadores también porque pecamos. El principio es el mismo y parece un círculo que da vueltas, pero es así como pasa. Y por eso nuestro pecado, por muy pequeño o grande que sea, nos aparta de Dios y necesitamos urgentemente la vida de Cristo. Nadie se va al infierno por un tipo de pecado. La gente se va al infierno porque no se arrepiente de sus pecados y busca a Cristo. Esa es la verdad. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 13. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La clave es arrepentíos y creed en el Evangelio.
Necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esa es la esencia, es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Si crees en el Evangelio serás salvo y si no lo crees serás condenado. Jesús lo dijo también. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna y el que no cree en el Hijo de Dios pues permanece en la condenación y la ira de Dios está sobre él. No es el pecado, somos nosotros que pecamos, no es el tipo de pecado, no es la calidad del pecado, es la vida de pecado. Y eso es lo que Pablo está queriendo mostrar a los corintios. Dios no mira las transgresiones del ser humano. Y es lo que David dice, Señor, si miras el pecado del hombre, ¿quién podrá ser salvo? Y esa es la gran verdad. Por eso es que Dios, sin ver el pecado, sin estar viendo la calidad del pecado, ¿qué es lo que Él hizo? Envió a Jesús para reconciliarnos. Eso parece que Dios fuera indiferente al pecado. No, y es exactamente lo contrario. Porque Dios no mira el pecado del hombre, es que nosotros podemos ver su gracia y misericordia. Su gracia en perdonar, la misericordia de no condenarnos. Porque Dios no mira el pecado. Nosotros, sin importar lo que hagamos, necesitamos de Jesús. Nadie es tan bueno como que no mereciera el sacrificio de Jesús porque puede alcanzar la salvación por sí mismo. Y nadie es tan malo que sea impedido de alcanzar la gracia del Señor. Todos delante de Dios, por causa de nuestro pecado, necesitamos de Jesús. Necesitamos de esa reconciliación. Y eso es lo que Pablo va a decir aquí, que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y aquí entonces comenzamos a hablar de nosotros mismos. Porque el ministerio de la reconciliación nace en Dios y Él nos encomienda, Él nos coloca como participantes, copartícipes de este ministerio maravilloso que es la reconciliación. Es así, yo creo que todos nosotros hemos participado de momentos en que hemos estado bravos con alguien y nos hemos reconciliado y entendemos el momento de reconciliación como algo maravilloso y lindo, porque cuando nos reconciliamos entendemos realmente lo malo que fuimos y valorizamos a aquella persona con la cual pecamos. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, podemos ver por un lado la belleza del Señor, su gracia, su misericordia, el hecho de Él no mirarnos con a través de su justicia, sino mirarnos con gracia y misericordia, porque su justicia ya fue paga por Cristo. Esa belleza del sacrificio de Jesús, esa obra completa del sacrificio del Calvario, que nos alcanza, Pablo dice, nosotros tenemos que hacer eso con nosotros. Fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, lo que has recibido de gracia, dalo a los otros también, por gracia. Y nosotros debemos hacer eso. Dios nos perdonó así, de una manera maravillosa. Y es lo que Dios dice en Isaías 55, al que tenga sed, venga y beba libremente. Quien quiera comer, puede comer, no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque todo fue pago. Cristo pagó por nosotros. Jesús dijo que vino no a los saludables, aquellos que creían que eran saludables, sino aquellos que reconocían que eran enfermos. La cuestión es, nosotros fuimos perdonados, restaurados, una nueva vida, una nueva naturaleza. Las cosas viejas de nuestra vida pasaron porque Dios hizo todo perfecto en Cristo. Y Pablo dice, disfrutas de la gracia de Dios. Disfrutas de esa nueva vida, disfrutas de ese momento glorioso que es estar en Cristo. Pues bien, es nuestro deber y es nuestro privilegio y responsabilidad que otros también tengan la oportunidad de escuchar esa palabra de reconciliación y que también ellos puedan oír ese mensaje del Evangelio. No importa quién sea. No importa si nos cae bien, si nos cae mal, no importa si él no piensa como yo, no importa lo que sea. Si políticamente es diferente, si él le gusta usar máscara o no, si él cree en la vacuna o no, si él es mi amigo o es mi enemigo, no importa. Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Y lo maravilloso de esto es que si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, nosotros vemos que Pablo va a hablar de una reconciliación vertical. Nosotros reconciliados
con Dios. Efesios capítulo 2, los primeros versos, hablar justamente de esa reconciliación vertical con Dios. Pero después Pablo va a hablar de una reconciliación horizontal con Dios, horizontal con el prójimo, donde nosotros somos reconciliados con el prójimo a través de la reconciliación en Cristo. Nosotros cuando vemos la iglesia de Jesús, nosotros tenemos que ver más allá de nuestras diferencias como iglesia de Cristo, tenemos que ver que somos parte de la misma familia. Y como miembros de la misma familia podemos no tener los mismos gustos. En mi familia, por ejemplo, mi papá es magallanero, mi hermano es caraquista, yo soy de los Tigres. Somos completamente diferentes. Cuando veíamos Fórmula 1 en los 80, mi papá iba por Alain Prost, mi hermano iba por Nelson Piquet y yo iba por Ayrton Senna. Pero a pesar de todo eso, nosotros mantuvimos la relación. ¿Por qué? Porque por encima de nuestras diferencias deportivas estaba el vínculo familiar que nos unía. Y como iglesia tenemos que entender que en Cristo nosotros somos un cuerpo. Yo estoy aquí en Brasil, soy pastor de la primera iglesia bautista de Vicas, soy bautista actualmente, y eso no me disminuye en nada o me aumenta en nada con relación a ustedes allá en la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia en Turmero. Somos iguales, somos hermanos, nos amamos de la misma manera. Los estudios de teología que yo pude haber hecho, que el pastor Pablo hizo, es nada comparado con aquello que nos une. Sí, claro que es excelente para enseñar, es parte de nuestra formación ministerial, pero la esencia es que somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a los otros para el crecimiento saludable de este gran edificio que es la iglesia. Y para eso debemos aprender a vivir reconciliados entre nosotros para reconciliar también a otros. ¿Recuerdan de la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Cuando Él dijo, que ellos sean perfectos en unidad, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las personas entenderán que somos hijos de Dios cuando andamos en unidad. La unidad que está en Efesios capítulo 4, una unidad que no es una unidad barata, es una unidad muy, muy cara. Yo quiero leer para ustedes esa unidad directamente en Efesios capítulo 4. Cuando Pablo dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, unidos. Y Pablo continúa, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí Pablo va a hablar de los ministerios. ¿Por qué? Porque aún siendo nosotros un cuerpo, cada uno tiene funciones diferentes, porque somos parte del mismo cuerpo. Y ustedes ven mis manos, son diferentes de los brazos, son diferentes del codo, son diferentes del rostro, y cada uno tiene su función. Y así es la iglesia, en esa unidad preciosa. ¿Mas por qué Dios nos une como cuerpo? Para que podamos entonces llevar esta palabra de reconciliación a los otros, para que las personas entiendan la necesidad de encontrarse con Dios en la persona de Jesús a través de la obra del Calvario, convencidos por el Espíritu Santo, a través de la predicación de una iglesia que vive activa y consagrada a la obra del Evangelio. Entonces, algo que Dios hace es impedir que nos empalaguemos en su misericordia. Yo sé que uno puede extasiarse en la gracia y la misericordia. Uno puede contemplar al Señor y decir, yo no quiero salir de tu presencia, Señor. Pero el propio Señor nos va a decir, mira, es hora de compartir a otros de esta misericordia. No podemos atesorar lo que Dios nos ha dado para nosotros mismos. Cuando la Biblia dice que el que cree en Cristo será una fuente de agua viva, tenemos que entender que en ese mismo Juan, estoy citando el capítulo 7, pero en el capítulo 4, Jesús dice, aquel que beba en mí no tendrá más sed, pero será una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Yo no necesito más beber de esa agua porque ya bebí, estoy saciado de Jesús. Pero todo lo que fluye en mí ahora es para que otros puedan beber.
Yo siempre voy a necesitar de Jesús como la fuente de vida, pero beber de Él beber de Cristo para salvación no será más necesario. Pero lo que brota en mí es una fuente de vida, es Jesús para que otros puedan creer en Él. Es el ministerio de la reconciliación. Debemos siempre recordar eso, mirar a los otros como Dios nos ve en Cristo, con misericordia, compasión y gracia. Y ahí vamos entonces para el verso 20. Y ya con esto estoy llegando casi al final, porque aquí Pablo es más claro cuando dice que somos llamados a proclamar esa reconciliación a toda criatura. Y Pablo dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Nuestro llamado es Dios en nosotros. Romanos capítulo 10, Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Somos nosotros hoy los que llevamos la palabra de Dios a las personas. Si las personas hoy no creen, es porque nuestra predicación, nuestro evangelio está quedando preso o está llegando de una manera incompleta, o es la dureza de corazón también. No vamos a decir que los corazones se van a abrir, algunos se van a endurecer, pero necesitamos entender aquí, como dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. Es extraño ver Dios rogando por la reconciliación, pero esa palabra rogar incluye llamar cerca, llamarlos para que estén con uno. Es exhortar, es llamar, es invitar, es invocar. Es Dios invitando a las personas, como dije anteriormente en Isaías 55, a todos los que tienen sed, vengan y beban del agua de la vida. Dios invitando a las personas a encontrarse con Él, a beber de la fuente de vida. Así es como Dios quiere que hagamos nosotros. Ir a las personas y decirles, mira, tú necesitas a Jesús. Yo tengo la fuente de agua viva. Ven, vamos a estudiar juntos la palabra. Vamos, yo te enseño el evangelio, yo te discipulo. Yo quiero que tú te encuentres con Dios y bebas de esta agua que yo bebí. Insistir, persuadir, que es la palabra bíblica. Podemos hasta decir que nos podemos tornar fastidiosos. Y deberíamos ser fastidiosos. Ustedes ya vieron esos vendedores que llaman y llaman y llaman. Miren, cuando aquí alguien debe la cuenta de teléfono, llaman insistentemente, llaman hasta cuando pagaste. Y como es un sistema automático, entonces te llaman y dicen, bueno, nosotros queremos, su número telefónico termina en tal, queremos decirle que usted tiene una deuda de tantos reales. Ahí tú dices, pagué. Ah, pagó. Bueno, le decimos que ese pago tardará unas 72 horas en ser registrada. Por 3 días uno va a tener aquella llamada todo el tiempo y tú dices, pagué. Insisten para que pagues. ¿Cuánto más nosotros debemos insistir para que las personas se reconcilien con Dios? Pagar la cuenta de teléfono, eso es nada. Eso es gafo. Uno deja de pagar y ya. Y después uno se entiende. Pero la eternidad está en juego. Y nosotros debemos tener esa urgencia de que las personas se encuentren con Dios porque están muertas en sus delitos y pecados. Y necesitan esa vida poderosa de Cristo. La clave es la reconciliación. Dios no ruega como si Él tuviera necesidad de nosotros. Al contrario, el ruego de Dios es porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y por eso Él ruega. Para que nosotros veamos lo que no tenemos en Él y entendamos que lo que tenemos sin Él es una perdición eterna. Que podamos correr a los brazos de Dios. La reconciliación debe ser uno de los pilares de nuestra predicación. Nosotros debemos proclamar al mundo que Dios no desea condenar al hombre. El hombre está condenado, pero el deseo de Dios no es condenarlo. Proclamar al mundo que Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Proclamar al mundo de que aquel que cree en Cristo no está más condenado,
y proclamar al mundo que la ira de Dios viene para todo aquel que quiera vivir obstinadamente en el pecado. Eso es el Evangelio. Y debemos predicar el Evangelio. Y tenemos que añadir una cosa. El mismo Cristo que nos salva hoy, mañana será nuestro juez. Cuando Cristo venga y sea el día del juicio final, Jesús se sentará en el trono de gloria y nos juzgará por causa del Evangelio. Si la persona no es motivada por causa de su pecado, por lo menos que cuando llegue al trono de Dios pueda mirar a Jesús y decir, yo fui salvo por tu gracia. Que nosotros podamos proclamar ese Evangelio. Amados hermanos, nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Nadie fue salvo por sí mismo. Todo proviene de Dios, todo proviene de Cristo. Entender la gracia de Dios nos hace ver la necesidad que el mundo tiene, porque sin Dios nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Entonces imagine la necesidad de las personas de encontrar la reconciliación con Dios. Fuimos reconciliados por esa obra perfecta de Jesús en la cruz, esa obra de la Trinidad planificada desde la eternidad por causa de nuestro pecado para que seamos salvos. Eso es precioso, es lindo, es algo que no conseguimos pagar. Y necesitamos justamente que esa palabra de reconciliación que nos reconcilió, también podamos predicarla a los otros. Sea instrumento de Dios en la vida de las personas que están a su alrededor. Permita que de su boca salga ese evangelio vivo y que las personas se encuentren con Jesús. Pero, ¿y si tú me escuchas hoy y ese evangelio aún no entró en tu vida? Es el momento de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Necesitamos buscar a Dios en la persona de Jesús. Clamar por el perdón de nuestros pecados para que la vida de Dios venga a nosotros. No es una nueva chance, es una nueva vida, es una nueva realidad. Es la vida gloriosa de Cristo en nosotros. Es el momento de buscar a Dios. Si tú me escuchas y necesitas a Jesús, yo quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Confieso que soy un pecador. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y yo clamo para que la vida de Cristo venga a mi vida. Quiero ser tuyo, Dios, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti y por todos los que me escuchan también. Señor, muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí reunidos. Aquí yo estoy en un clima agradable, casi de lluvia. No sé cómo está allá en Turmero, donde nos escuchan. Pero Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos permites estar aquí reunidos virtualmente. Yo oro, Dios, para que podamos tener esa seguridad de predicar el Evangelio, esa vida gloriosa de Cristo fluyendo en nosotros para que otros puedan escuchar. Llénanos, oh Dios, de tu Espíritu para que podamos predicar este Evangelio con poder y que vidas puedan venir a tus pies. Danos la urgencia, Señor, que podamos sentir la necesidad de un mundo que no te conoce. Dios, úsanos como iglesia en todo el mundo para que este Evangelio pueda ser predicado a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero una vez más agradecer a Pablo, al pastor Pablo, a hermana Lupe, a todo el liderazgo de la iglesia. Gracias a todos los que nos escuchan y que Dios les bendiga. Esperamos una próxima oportunidad. Me gustaría tanto estar allá, abrazar a cada uno de ustedes. Turmero queda tan cerca de Maracay y es algo tan bonito estar allí, pero quién sabe, Dios nos permite en otro momento estar así, pero mientras sea de esta manera, estoy a disposición de la iglesia cuando quieran otra vez, no hay ningún problema. Que Dios les bendiga, tengan todos un feliz día, que la gracia de Dios esté con todos ustedes y que hasta una próxima oportunidad prediquemos el Evangelio de la reconciliación.
Dios les bendiga. Chao, mi familia les manda muchos saludos y abrazos. Y todos, claro, desde aquí, orando, orando por unos a otros. Desde aquí, desde Brasil, esperamos sus oraciones allá en Venezuela. Estamos juntos por causa del Evangelio. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.